Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora, gente, le doy gracias a Dios porque me permite estar compartiendo la palabra de Dios. Así es de que le pido a mi Padre que está en los cielos que sea el Espíritu Santo ayudándome para llevar esta palabra y ayudándoles a ustedes para que la puedan entender y comprender. El tema de hoy, gente, se llama la sequía espiritual. La palabra de Dios nos enseña, esto lo voy a decir rapidito porque no me está dando mucho tiempo para grabar. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que en Ageo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios de que el Señor llamó a este profeta, a Ageo, ¿verdad? Y lo mandó, dice, ¿verdad? A Judá. Y donde el gobernador dice que lo mandó, le llevó la palabra que Dios le había dado a Ageo, a Zorobabel, el gobernador de la ciudad, al sacerdote, dice Josué, y al pueblo, ¿ves? Y entonces, y dice la palabra de Dios que les mandó para recordarles, para hacerles ver de que Dios estaba ahí, que se acordaran de Dios porque se habían apartado de Dios. Y entonces dice en el 2, dice, no, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, ¿verdad? Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado todavía el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Todavía no es el tiempo, dice la gente, ¿verdad? Y así estamos viviendo en este tiempo. La gente dice, no, todavía no es el tiempo, todavía Cristo no viene, todavía no tenemos mucha vida, soy joven, tengo mucho que hacer, y ponemos muchos pretextos ya para no escuchar la palabra de Dios. Pero el Señor dice, ustedes dicen todavía no es el tiempo, pero ya es el tiempo, dice el Señor. Ya es el tiempo que el juicio comience por casa, ya es el tiempo que comencemos a ver y a ver, gente, todas las cosas que están pasando, que se están cumpliendo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice dice en el 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesanadas. Para vosotros, dice, es el tiempo de habitar en casas artesanadas, en casas arregladas, en vivir, vivir, ¿verdad? En la vida material, en vivir afanados. Para vosotros, dice, ese es el tiempo, solamente el tiempo. El tiempo que tenemos para nosotros mismos, dice el Señor, ¿verdad? Pero no tienen tiempo para buscar de Dios. Eso es lo que está dando a entender el Señor, ¿verdad? Sequía espiritual, había una sequía espiritual porque no había de Dios en el corazón y la mente de aquellas personas. Y entonces dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos en el 7. Meditad, dice, sobre vuestros caminos. Piensen, gente, piensen, ¿ves? De que necesitamos de Dios, porque en Mateo 4, del 3 en adelante, dice la palabra de Dios, que el tentador llegó donde Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que necesitamos que nuestra mente, nuestro corazón, que nosotros somos el templo del Dios vivo, y como somos templo del Dios, necesitamos reedificar este templo, necesitamos nutrirnos, alimentarnos de la palabra, ¿ves? Porque no solo de pan, no solo de lo material, no solo del alimento, ¿verdad? Del alimento material vamos a vivir, sino que vamos a vivir de la palabra, de toda palabra que nos edifica, que nos alimenta, que nos ayuda, que sale de la boca de Dios. Necesitamos de Dios, gente, necesitamos de nuestro Padre Celestial, necesitamos de nuestro Creador, porque Él es nuestro Creador. La palabra de Dios nos enseña en Segunda de Reyes 4, del 38 en adelante, la palabra de Dios dice de que ahí había un lugar llamado Gilgal, y que ese lugar dice que hubo una sequía, una hambruna terrible, pero los profetas de Dios dice que no perecieron. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que llegó y les llevó pan, aceite, harina, le llevó muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios bendice, porque donde está Dios
Ahí se mueve el Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, meditad en vuestros caminos, piensen lo que están haciendo, porque ya es el tiempo, dice la palabra. Y subí al monte, dice en el 8, subí al monte y traí madera para reedificar la casa, el templo de Dios. Nosotros somos el templo. Vamos a subir, gente, pero al monte de la oración, a buscar madera. ¿Y cuál es la madera? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para llenarnos de la palabra de Dios, para llenar nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta, dice, ¿verdad? Porque la casa es nosotros, nuestra casa. Cuando Dios no está en nosotros, la casa está desierta, la casa está vacía, porque está llena de otras cosas, está llena de lo material, está llena de tantas cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios quiere que nosotros llenemos nuestra casa, la casa, el templo de Dios, lo llenemos de su palabra. Y dice la palabra de Dios, por eso se detuvo de los cielos la lluvia, por eso se detiene las bendiciones, porque donde no está Dios no hay bendición, no se mueve el Espíritu de Dios. Y ya para terminar, gente, la palabra de Dios dice en el versículo 12 que el gobernador Zorobabel dice que escuchó al profeta, escuchó la voz de Dios, y dice que Josué el sacerdote también escuchó la voz de Dios, y dice que también el pueblo escuchó la voz de Dios, puso atención. Así que nosotros, gente, tenemos que poner atención a la palabra de Dios que se está predicando por de muchas maneras se está predicando la palabra de Dios. Así es que tú ya no tienes excusa, ya no puedes decir de que nadie te habló de la palabra. Y dice la palabra de Dios que en el 14, y despertó, dice Jehová, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de los sacerdotes y el espíritu del pueblo. Despertó, dice, ¿por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, cuando nos instruyamos en la palabra de Dios, gente, el espíritu de Dios va a despertar, nos va a alumbrar y nos va a llenar y nos va a enseñar, ¿verdad?, cuál es el camino verdadero. Así es que, gente, en el nombre poderoso de Jesús, dice, ¿verdad?, sequía espiritual, no permitamos que esa sequía siga avanzando, sino que detengámoslas en el nombre poderoso de Jesús y llenémonos de la palabra de Dios. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios y compartamos la palabra de Dios, gente, porque sin Dios no somos nada en este mundo. Necesitamos de su amparo, de su fuerza y de su fortaleza. Así es que, gente, te invito para que vengas a Jesús y para que lo aceptes y le digas, Señor, yo te necesito, recíbeme, por favor, perdóname, inscríbeme en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigamos, gente, sigamos en el camino del Señor. Pongámosle mente, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del profeta, escuchemos la voz de los predicadores, escuchemos, gente, en el nombre poderoso de Jesús. No seamos sordos, no seamos indiferentes. Así es que me despido en el nombre de Jesús. Hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja, y el Espíritu de Dios te ilumine con su luz divina y poderosa y te ayude para que despiertes. Despierta, gente, despierta en el nombre poderoso de Jesús. Adiós. Bendiciones.